Ya terminé, pero corto, ya viene otro, no me he dado cuenta. Sí, pero no la introducción nada más. Señor Otro punto de viendo tele, ¿Por qué no ha empezado? ¿qué no le vamos a hacer? No lo está pasando. Y nadie, ay, no voy a cambiar. Cierre la boca. Deje que el piloto haga su trabajo. Él tiene que salvar este avión. Necesito que no se levanten. Deben mantenerse en su asiento. Parece así. Estaban peleando en la vecindad. Ya. No tengan pistolas, ¿no? ¡Pito! Era un gato que vivía muy feliz. Cubito. Parecía Bartolito andaba así. No, a mí siempre me gusta me quitas las uñas con una voy a pintarme las uñas ahorita. La menchú. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas todas y todos al curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. Tendré el gusto de trabajarlo. Mi nombre es Vladimir Aguilar Guerra. Antes de explicar contenido y metodología de una forma sumaria, les explico que mi formación académica culmina con los posgrados, se estructuran de la siguiente forma: diplomado, una especialización, maestría y un doctorado. Fui becado por la Agencia de Cooperación Internacional y cursé mis estudios in situ, en presencia, en España durante 6 años, donde me gradué con honores. Y esos conocimientos del doctorado en universidades europeas los pongo al servicio de mi proceso educativo. Adicionalmente, en el ámbito de justicia, que es importante porque el curso de Derecho Procesal es un curso práctico que se debe estudiar y aplicar desde la trinchera. En el ámbito de litigar, he litigado durante más de 20 años en el ejercicio liberal de la profesión. En la parte práctica y procesal, litigué como representante del Estado en mi calidad de Procurador General de la Nación, en todos los ámbitos en que interviene el Estado a nivel nacional y a nivel internacional, y los arbitrajes internacionales. ¿Y por qué menciono arbitraje? Porque ese es parte de los contenidos del curso de Derecho Procesal Civil 2, el arbitraje nacional. Pero en ese momento que lleguemos al tema, les voy a hacer una breve referencia de cómo funcionan esos arbitrajes internacionales. Y, por supuesto, dicté sentencias como ex juez supremo. Fui magistrado de Corte Suprema, la Cámara Civil, y dictaba sentencias de casación y otros asuntos en materia constitucional. Entonces, esa parte procesal práctica como magistrado civil la voy a trasladar y es de suma utilidad. He escrito 13 obras jurídicas de distintos ámbitos, en lo cual eso es de un instrumento de utilidad, no sobre procesal civil, hago la aclaración. Bueno, sentado lo anterior, antes de dar la intervención a quien desee participar, quiero enunciar algunas reglas, algunas normas que vamos a cumplir dentro del curso. Así como hay en derecho procesal, hay normas, hay reglas, nosotros vamos a establecer normas que fueron publicadas en Clavron. Primero, nos vamos a identificar con nuestra foto desde Clavron, el perfil y el nombre que tengamos inscritos en el RENAP. Ahí en el derecho procesal vamos a explicar cuál es la importancia del nombre y cómo puede una mala identificación generar una excepción por falta de personería, por demanda efectuosa, etcétera. Entonces vamos a escribir el nombre. Por ejemplo, ahí dice Alicia. No hay ninguna estudiante inscrita en la facultad con el nombre de Alicia. Esa es la primera norma, y si vamos a aprender procesal civil, vamos a iniciar por identificarnos con nuestro nombre. Por ejemplo, Ingrid Lorena Pinto Calero, nombre correcto y completo. Armando Aroche, de igual forma, Ingrid Marisa Rodríguez. Entonces, ellas se identifican con ese nombre, y al momento que actúen en el ámbito procesal, no van a tener ninguna dificultad porque corresponde e identifica a la otra persona. Ahora, si utiliza indistintamente, por ejemplo, en sus relaciones jurídicas, Ingrid Pinto Calderón, en otras Lorena Calderón, ahí va a tener que acudir a una identificación de personas, que ya veremos el trámite en sede notarial. La foto, repito, es parte del perfil de Clavron, ahí está inscrito. Yo necesito saber que estoy en contacto con estudiantes, no con servidores ni con robot, y necesito identificarlos igual con su nombre. Ya está escrito en Clavron. Sin embargo, algunos todavía no lo han cumplido, entonces los exhorto a que en el transcurso de estos días podamos cumplir. Otro requerimiento es el respeto. En un proceso de cualquier naturaleza hay un deber de disciplina y respeto al juez y a las partes. Y nosotros tenemos la obligación
de cumplir con esos principios. Y en ese sentido, toda la comunicación entre todas las partes va a ser basada en respeto a la dignidad humana, en el respeto a los derechos humanos. Aquí no toleramos actitudes o comentarios discriminatorios que vayan a atentar contra derechos fundamentales. En el semestre anterior, con otro profesor de la misma sección, se dio una situación que hasta es constitutiva de un tipo penal de discriminación y quedó plasmado en el chat. Entonces, como estudiantes de derecho, sí, la próxima vez voy a desactivar los micrófonos para que no solo entren tarde, sino que nos generan falta de atención por respeto a todos. Y cuando vamos a habilitar el micrófono, es al momento que ustedes deciden participar. Folclórico el tema de los sonidos. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en que si hay una participación, vamos a habilitar el micrófono y la cámara, porque si otra de las normas es que necesito que haya una participación, que sea esto dinámico. Vuelve a conectar, lo vuelve a conectar y ya se lo había deshabilitado. En esos casos, si vuelve a insistir, lo invitamos a salir de la clase para que no nos afecte la actividad de más de 100 participantes. Explicaba que otra de las normas es invitarlos a que participen. Hay un juicio que es un juicio oral. Entonces, ¿cómo vamos a ejercitar las herramientas de oratoria, de argumentación, de razonamiento, si no tenemos una intervención? Yo no puedo admitir que terminemos el semestre y ni siquiera he visto la foto, menos escuchar su voz o una intervención. Entonces, mi objetivo es que ustedes van a ser no abogados del montón, van a ser abogados que van a contar con las herramientas científicas y van a marcar diferencias a través de un ejercicio profesional eficiente. Pero esto solo se puede lograr con estudio, trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces, necesito que participen y me interrumpan en el momento que ustedes quieran. Pero esto es de doble vía, yo no quiero un monólogo, yo soy un facilitador del conocimiento, pero para que funcione, yo debo planificar, estudiar, actualizarme. Yo nunca he faltado una sesión y si hay un contratiempo de salud, por X circunstancia, se invita a un experto a que desarrolle según el punto establecido, pero hasta el momento, por una razón importante, ustedes se merecen todo el respeto y el respeto, ¿cómo se da? El profesor debe planificar. Ustedes tienen dos tipos de profesores en dos categorías, los profesores que son nombrados semestralmente interinos y los profesores que somos nombrados por un examen de oposición, es decir, un nombramiento de relación laboral indefinida. Solo se nos evalúa anualmente. Su servidor ganó el examen por oposición en el año 1993 y de esa fecha al día de hoy, de forma ininterrumpida, ejerzo la docencia en pregrado y en posgrado. Entonces, soy profesor titular 9. Este es un dato que demuestra que este proceso lo trabajamos con mucha seriedad, con disciplina y rigor científico. Yo no puedo exigirles a ustedes estudio, calidad e interpretaciones si yo no cumplo con mi parte. Entonces, los invito a que hagamos un compromiso moral de que yo voy a cumplir con esa parte de eficiencia, responsabilidad, planificación, actualización, pero necesito que sea de doble vía. Y en derecho a obligaciones ustedes estudiaron, eso es lo que se llama una obligación sinalagmática, una obligación recíproca. Yo voy a cumplir con responsabilidad, capacidad, rigor científico en brindarle los conocimientos y las recomendaciones. Y la parte de ustedes, que va a ser una parte activa, dinámica, tiene que llevarse en la elaboración de mapas conceptuales, de resúmenes, de esquemas, de tener leyes actualizadas. Importante, repito, leyes actualizadas, porque aquí asumo que todos están teniendo un código con las múltiples reformas que se han dado durante los últimos 2 años. En la sección anterior, alguien me preguntaba, ¿me puede decir usted todas las reformas? Porque mi código es muy viejo, lo compré hace 4 años. La respuesta es, a la basura ese código. Y compre uno actualizado, no voy a decir dónde, pero porque ustedes ya tienen que tener esa labor de análisis de ver que no solo sea una portada, que tenga
las últimas reformas. Y en ese sentido, esta es una recomendación fundamental, actualización, y para eso llevaron su curso de Procesal Civil 1. Entonces yo voy a dar por sentado que ya están en esa etapa de actualización. Esa es una recomendación puntual. Pero los ejemplos ilustran mejor que 10 páginas de dogmática. Les voy a poner un ejemplo. Artículos fundamentales que ustedes ya tienen que manejar desde la coma hasta el punto final en Procesal Civil 1 y su teoría general del proceso, es el artículo 61, por ejemplo, el Procesal Civil y Mercantil. Y si ustedes presentan su demanda o contestación de demanda o interposición de una excepción, es decir, un escrito inicial, ese artículo 61 lo van a manejar con toda propiedad. Pero, por ejemplo, el estudio integral de las normas me obliga a estar actualizado. Y en ese artículo 61 de los requisitos de primera solicitud, no exige el Código Procesal Civil Mercantil que hoy las notificaciones ya no van a ser a una sede física. Hay una reforma tácita de esa norma y tenemos que tener la regulación del Acuerdo de Corte Suprema de Justicia, donde se ordena y se establece que hoy las notificaciones tienen la obligatoriedad, repito, obligatoriedad de notificar por medios electrónicos y el casillero electrónico. Aparte de la actualización jurídica, ¿qué significa? Que yo tengo que tener la formación en las nuevas tecnologías al servicio de la impartición de justicia. Porque ya hablamos de un expediente electrónico y hay una normativa, hay un reglamento y hay un proyecto de Corte Suprema para los juzgados civiles de crear expedientes electrónicos. Entonces tenemos que entender que es una firma digital, diferenciarla con una firma electrónica avanzada. ¿Cómo va a funcionar una prueba electrónica? ¿Cuál va a ser el sustrato, el fondo electrónico de ese expediente electrónico? Y familiarizarme con los términos propios de esa tecnología. Muy diferente a la forma de enseñar el derecho procesal hace algunos años, que era únicamente sobre el papel, sobre lo escrito. Hoy no, hoy conlleva ya manejar ciertos términos propios de esa tecnología informática. Entonces ya sabemos que si vamos a comparecer en ese primer escrito tenemos que señalar el casillero electrónico y podemos ingresar a la página del organismo judicial para entender cuál es el proceso para registrar un abogado, su casillero electrónico. ¿Dónde voy a recibir mis notificaciones? ¿De qué forma? ¿En qué plazos? El valor probatorio. ¿Cómo cambia esa notificación electrónica al proceso de notificaciones del Código Procesal Civil y Mercantil? Ese es un ejemplo de actualización que ustedes ya trabajaron en Procesal Civil 1. Estamos en un proceso de sugerencias y recomendaciones porque la próxima sesión del miércoles yo inicio con el primer punto del programa que ya está publicado en Classroom y el primer punto es el juicio oral. Pero yo doy por sentado que ustedes ya en el curso anterior ya comprendieron, redactaron, elaboraron demandas de conformidad con la ley. También asumieron el rol, eso se llama juego de roles en la educación, cuando en este caso hay partes procesales, también asumieron el rol como si fueran los abogados de la parte mandada. Estudiaron qué es una postura activa y qué es una postura pasiva. Y que esa postura activa implica la facultad de plantear excepciones. Hay previas, hay perentorias. Todo lo que estoy afirmando, ustedes ya aprobaron el curso, porque el curso de Procesal Civil 1 es el curso prerequisito de Procesal Civil 2. Si hay una nota que se aprobó el curso, implica que ya se manejan todas esas categorías, que ya no van a ser abordadas en Procesal Civil 2. Pero son fundamentales de conocer para asimilar el aprendizaje de Procesal Civil 2. Son presupuestos o requisitos académicos fundamentales, básicos, trascendentales, requisito de primera línea para entender Procesal Civil 2. Yo voy a entrar directamente al juicio oral. Ya doy por sentado que manejan los requisitos de la demanda, si son parte demandada, cómo se interpone una excepción previa,
cuáles son, qué finalidad persigue, una perentoria, dónde se tramitan las excepciones previas, dónde se tramitan las perentorias, cómo es un incidente, tiene que tener su ley del organismo judicial actualizada con reformas, su ley de la carrera judicial con reformas, su ley de arbitraje con reformas, los procesos de concursos que trabajaron vigente, y en ese sentido sigamos con la secuencia del proceso. La contestación de la demanda, qué es, cómo se realiza, en qué momento se traba la litis, en qué momento quedan fijados los hechos controvertidos. Ese término es fundamental conocerlo en procesal. Y atención, es complejo el curso porque no solo vamos a estudiar los procesos derivados de incumplimientos en materia civil. El curso es procesal civil y el código habla y mercantil. Entonces van a haber algunas figuras de naturaleza mercantil. ¿Qué implica ello? Que también conozcamos la parte sustantiva del derecho civil y derecho mercantil. Ejemplo, vamos a tramitar un juicio sumario, una solicitud de desocupación. ¿Qué vamos a argumentar ahí? Que hubo incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Entonces yo tengo que entender que la prueba reina, la prueba fundamental, porque el artículo 61 requisitos esenciales, pero el 102, 106 y 107 habla que tenemos que acompañar a la demanda los documentos esenciales donde fundamentemos nuestra pretensión. Y también documentos justificativos. Si acompañamos que quien comparece la representación de una persona jurídica, léase una sociedad civil, una sociedad mercantil, representante del Estado, de una municipalidad, cualquier persona jurídica, tenemos que saber cómo se acredita la personería en la introducción de la demanda, o contestación de la demanda, o interposición del escrito, en el primer escrito. Y ya posteriormente vamos a ir de datos de identificación conocidos dentro del presente proceso. Por lo tanto, es importantísimo que conozcamos cuáles son esos documentos esenciales en que vamos a fundamentar y que exige el 106 y el 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y así sucesivamente, en el trámite del proceso, ustedes ya tienen que haber estudiado qué es la prueba. ¿Qué se prueba? ¿Por qué se prueba? Diferencias entre un medio de prueba y diferencias con un órgano de prueba. ¿Por qué va vinculado a acreditar afirmaciones vinculadas de hechos controvertidos? ¿En qué consiste esa prueba pertinente, esa prueba idónea a esos hechos controvertidos? ¿Por qué son controvertidos? ¿En qué momento surgen? Y desde ese momento vamos a conocer las fases de la prueba que ustedes estudiaron en Procesal Civil 1. ¿Dónde se ofrece la prueba? ¿En qué momento se aporta? ¿En qué consiste el diligenciamiento de la prueba? La valoración de la prueba. ¿Por qué se da en sentencia? ¿En qué consiste el razonamiento probatorio? Culminamos los periodos de prueba, puede ser un periodo de prueba ordinario, un periodo extraordinario. Eso lo estudiaron ustedes en el trámite de un juicio ordinario, que es el juicio más importante porque es el juicio tipo. Los asuntos que no tengan señalados una vía específica se van a tramitar en el juicio ordinario. Entonces, como ejercicio didáctico, ¿qué puedo hacer yo con el juicio oral? Hacer algunas diferencias con el juicio ordinario que ya estudiaron para tener claro las diferencias del juicio oral con el juicio ordinario, que va a ser el prototipo, el juicio de comparación. Por eso es importante esta recomendación que les estoy dando, que vuelvan a recapitular, por si se les olvidó, el juicio ordinario, sus etapas, conceptos fundamentales, demanda, excepción, contestación de la demanda, contrademandar, ¿qué significa? ¿Y qué significan las consecuencias jurídicas de una contrademanda? ¿Qué es sentencia? ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Y hablar de los medios de impugnación también implica conocer la forma de organización del órgano jurisdiccional y también conocer la cuantía. Si va a ser por razón de la cuantía, ¿en qué casos conoce un juez de paz civil? ¿En qué casos la cuantía va a ser un juez de primera instancia? Y la competencia por razón de territorio, de materia y de cuantía. Y diferenciar lo que es un concepto de teoría general del proceso, jurisdicción y competencia.
¿En qué caso la aclaración y ampliación se plantea ante el juez que dictó la resolución? Porque son remedios, no son técnicamente recursos. Ustedes vieron los recursos, una apelación, porque es fundamental exponer los agravios que me provoca la resolución que yo estoy impugnando. ¿Quién va a resolver la apelación? ¿Será un tribunal colegiado o no? ¿Cuál es la jerarquía y la organización del sistema de justicia en materia civil? Y contra esa sentencia de segunda instancia que resuelve la apelación, ¿cabe otro medio de impugnación? Por supuesto, lo que es la casación civil que ustedes trabajaron, que es el recurso más difícil, más complejo. Por eso es que la ley lo llama un recurso extraordinario. ¿Cómo se integra el tribunal de casación? ¿Quién lo resuelve? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y por qué ahí termina la jurisdicción ordinaria? Solo queda pendiente poder habilitar la acción constitucional de amparo. Y ahí esto nos provoca otra reflexión, el fenómeno que se llama constitucionalización del derecho. Y en el curso que nos ocupa, el derecho procesal civil y mercantil está constitucionalizado. ¿Qué significa eso? Que la pirámide kelseniana irradia el derecho constitucional, invade todas las ramas del derecho. Prueba de ello es que cualquier norma ordinaria de inferior jerarquía que contravenga, que restringe una norma constitucional, es nula de pleno derecho. Y ahí acudimos a la interpretación constitucional. Y esto es óbice para entender a profundidad la importancia de principios y garantías constitucionales aplicables al proceso. ¿Eso qué significa? Que también la Constitución va a ser una herramienta de estudio en los procesos, de importancia extraordinaria. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, por supuesto, es otra herramienta. Sin estas herramientas no podemos aprender derecho procesal, civil y mercantil. Un ejemplo de la importancia entre un proceso civil puede generarse un amparo. Y eso lo vieron ustedes en derecho procesal constitucional. Una inconstitucionalidad en caso concreto, como acción, como un incidente, como excepción, dentro del proceso civil. Eso quiere decir la estrecha relación, vinculación de la Constitución que irradia, que ordena, que influye, que determina el derecho procesal. Si vamos a aplicar principios constitucionales, les pongo otro ejemplo de la importancia. Hay principios que informan a todos los procesos civiles y mercantiles. Principio constitucional fundamental, el debido proceso. Artículo 12 del texto constitucional. Algunos equivocadamente creen que ese artículo 12 solo se aplica en una norma constitucional al proceso penal. Equivocado. Se aplican a todos los procesos judiciales y también a los procesos administrativos. Entonces la Constitución la tiene que tener usted en su cabecera. El artículo 2, el debido proceso, ¿qué significa? El respeto que cualquier proceso tiene normas preestablecidas, etapas, fases. ¿Qué significa preestablecidas? Ya reguladas en forma y en tiempo. Forma, tiempo en el derecho es fundamental. Entonces, si no se cumple con esa forma y ese tiempo, vulneramos esas formas preestablecidas, quiere decir fijadas de antemano por el legislador, del cumplimiento obligatorio. ¿Y qué pasa si no se cumplen? La parte afectada en la vía civil puede plantear una nulidad, ya sea por violación de ley, depende del caso, o una nulidad por violación de procedimiento. Y posteriormente acudir al amparo al agotar la definitividad. ¿Para qué? Para ejercer el cumplimiento de un principio que se llama tutela judicial efectiva. Y este derecho del debido proceso, ¿qué incluye? ¿Qué abarca? El derecho de defensa, que no solo es para el derecho penal. Aparte del derecho de defensa, el derecho a audiencia, el derecho al contradictorio. Por eso es que en materia de prueba, la resolución y la petición va a decir que se ofrece la prueba que sea admitida con citación de parte contraria. Repito, que se admite, se va a diligenciar la prueba con citación de parte contraria. ¿Qué significa eso? Significa que la otra parte puede impugnar la prueba por razones A, B y C. Y eso se llama responder al principio contradictorio.
al derecho de defensa de poder debatir, de poder redarguir, de poder atacar esa prueba de la otra parte. Es un control de legalidad, sin perjuicio que el juez en el momento de la evaluación de la sentencia va a hacer las valoraciones, los razonamientos según los medios de prueba. Cada medio de prueba tiene un sistema de valoración. Entonces ustedes en el curso de procesal civil 1 tienen que haber hecho un cuadro gráfico, es decir, los documentos autorizados por funcionarios públicos y notarios se autoriza según la prueba tasada. La declaración de testigo, así sucesivamente. Cada medio de prueba, si es prueba legal, y la mayoría son sana crítica razonada. Pero entender que el sistema de valoración de sana crítica no basta con decir sana crítica. La sana crítica se integra, eso ya lo estudiaron ustedes en los cursos de procesal. Máxima de la experiencia, la lógica, la psicología. Y la lógica tiene principios también que derivan de la lógica. El principio de razón suficiente, el principio de contradicción, el principio de derivación. Y eso sirve con dos grandes objetivos. La valoración de la prueba en la sentencia, y si el juez no aplicó correctamente esta valoración según estos principios, como litigantes podemos impugnar. Pero para impugnar y estructurar un agravio tenemos que conocer en qué consiste el hierro. Y el hierro es el error en la valoración, y lo podemos hacer ver en una apelación, y si no prospera, en casación. Hay casación por motivo de forma y fondo y submotivos que ustedes estudiaron en su curso de Derecho Procesal. Con todo lo relacionado, ¿qué es lo que yo persigo? Instarlos, invitarlos a que recapitulen, reconstruyan sus conocimientos del juicio ordinario, las instituciones procesales centrales como acción, demanda, excepción, prueba, sentencia, y los principios constitucionales y por supuesto los recursos. Y con este repaso que ustedes van a hacer en estos días, el miércoles yo esté en capacidad de hacer un estudio pormenorizado del primer punto del programa, que es el juicio oral. Lo que yo quiero propiciar es que necesitamos ya llevar un conocimiento sólido del contenido de Procesal Civil 1, constitucional, teoría del proceso, para que estemos en el mismo lenguaje, en sintonía. Y así yo les voy a ir sugiriendo que vayamos construyendo. No hay una panacea mágica que yo le diga, así van a conocer procesal. No, lo vamos a ir construyendo. Pero usted, quien va a elaborar los recursos didácticos son ustedes. Por ejemplo, mapas conceptuales, en la forma que ustedes quieran. Tienen que ir estableciendo diagramas, y para repasar, los van a pegar en su habitación, paulatinamente, para que vayan fijando conocimientos con fichas, con artículos, con normas, yo voy a explicar los términos, cada término, una o dos palabras que los identifique. Eso les va a hacer recordar lo demás. Si no trabajamos, no reconstruimos, y eso también, ¿qué conlleva? Lectura. Sin lectura, sin análisis, no podemos entender aquí la figura que es aplicación del derecho. ¿Cómo lo aplicamos? Porque esa es la parte procesal. Recordemos que ese proceso intelectivo, intelectual, conlleva fases de cualquier etapa procesal. Primero, voy a interpretar la norma. ¿Qué es interpretar? Es fijar el sentido, el alcance de la norma y sus consecuencias. Entrar a ese espíritu, a esa razón gramatical, a esa visión sistemática, holística. Interpreto. Ya tengo el sentido y alcance de la norma, voy al otro proceso mental, que es la aplicación de la norma para resolver un caso concreto. Nos presentamos, por ejemplo, incumplimiento de contrato y nos vamos a ir a un juicio. Ahí vamos a estudiar los asuntos y las materias donde encaja, así como sucede en materia penal, con el tipo penal, una conducta antijurídica imputable sujeto a un determinado y le encuadramos a un tipo penal, igual va a ser en procesal civil mercantil. La primera disyuntiva es el asunto que vamos a someter al conocimiento de un juez. ¿Cuál es la vía? Si planteamos la vía equivocada, la parte mandada va a interponer excepciones. De ahí la importancia del juicio ordinario, que es el juicio tipo, el prototipo. Lo que no tenga una vía específica va a ser ordinario. Mi obligación es explicarle cuáles son los juicios de conocimiento. La diferencia de un oral, de un sumario, de un ordinario. Posteriormente, ¿cuáles son esos juicios de ejecución? ¿Por qué se llaman de ejecución? Un ejecutivo
¿Y qué diferencia hay con un juicio ejecutivo en la ley de premio? Todos esos los vamos a ver detalladamente. Pero como estamos en el espacio de dar consejos, también es importante que quienes nunca han ido a un tribunal, solo han tenido una formación vía Zoom, pues van a tener problemas al momento del examen técnico profesional, no digamos en el ámbito profesional. Entonces los invito a que vayan a un tribunal, que conozcan un tribunal desde cómo se organiza administrativamente. En esa reflexión, yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando termine un médico de formarse en Zoom, en su práctica de vida, ustedes confiarían su vida y su salud a ir a un médico de Zoom. Ingrid, ¿qué opina? Usted ahorita sigue el médico y se va a graduar en 2 años en Zoom, y en 2 años usted tiene necesidad de ir con un médico y le dice, mire, yo estudié toda mi carrera en Zoom, nunca fui a un hospital a hacer prácticas, yo no puedo poner inyecciones, y cuando me conectaba escuchaba 10 minutos, después me iba a ver Netflix. Que usted pondría, Ingrid, su vida, la quiero escuchar en manos de No, ese médico. doctor, por supuesto que no. Entonces, yo Porque hablaba no con da médicos confianza. expertos y ahora dice, uno antes de un médico le va a preguntar dónde se graduó, si toda la vida fue de Zoom. ¿Qué vivencia práctica? A diferencia de los médicos que hicieron pasantías, prácticas de distinta naturaleza y después de graduarse una especialización, pasaron 10 años en un hospital y clasificados según las notas. ¿Sabía usted eso, Ingrid? Que el que tiene mejores notas se queda en San Juan de Dios y en Roosevelt. Los de malas notas los mandan a hospitales inhóspitos que no tienen ni siquiera equipo. La formación no va a ser igual. Entonces usted como paciente no va a calificar, y en este hablando contractualmente, son contratos intuito personae, como el del abogado. El intuito personae es atender a las calidades personales y profesionales. Usted no solo le va a interesar en cómo se formó, si presencialmente o en su. Segundo, va a pedir referencias con los familiares, va a pedir referencias a quienes ha conocido. Si su clínica estaba abarrotada, es un marco de referencia positivo, pero si llega y solo espantando moscas y ve una clínica tétrica con equipo anticuado, perdone, y da la vuelta y se retira, porque usted no va a poner su salud en manos de alguien que solo vio Zoom. O contrataría a un ingeniero que se graduó en Zoom, que le construya una bodega y a los 2 meses se cae la bodega, porque nunca hizo estudio de suelos, menos las estructuras, y el laboratorio que tenía en ingeniería, como ha estado tomado la universidad, nunca han tenido una práctica de laboratorio de los ingenieros. Eso se llama el análisis de estructuras. ¿Le confiaría a usted a este ingeniero que le construya la bodega? No, doctor, por supuesto que no. ¿Y el derecho procesal es teórico o es desde la trinchera? La trinchera es un término didáctico, pero usted me lo comprende perfectamente. ¿Qué piensa Desde del la derecho trinchera. procesal? Desde la trinchera. Entonces, yo estoy seguro que usted, si no ha tenido una vivencia en tribunales o no ha trabajado en un bufete como procuradora, va a ir a un tribunal. No tiene puntos, no lo estoy valorando, pero dígame si no es importante. Hasta yo le puedo recomendar a qué tribunal ir, donde hay una jueza que es brillante, para conocer primero, la experiencia va a ser enriquecedora. ¿Por qué? Porque va a entender cómo es un juez de paz civil, cómo se organiza un juez de instancia, y va a visitar una sala jurisdiccional. Ahí ya va a ver lo colegiado. Segundo, ¿cuál es la mecánica del proceso administrativo? ¿Qué elaboración un comisario, un auxiliar de justicia, un oficial y el juez? ¿Cuál es la mecánica del proceso? ¿Dónde se llevan a ver audiencias orales? Vamos a ver el juicio oral. Yo sé que usted le va a inquietar y va a ir a ver una audiencia oral. Si nos puede Yes. recomendar, doctor, le agradecemos. Pues no la puedo hacer muy abierta, porque si llegan 200 con ese juzgado, sí me meto yo en problemas serios, ¿verdad? Pero voy a buscar un mecanismo de cómo distribuirlo. Aparte, les informo que hay un archivo general de tribunales donde hay procesos fenecidos. Y en ese sentido, Ingrid, también ¿qué podemos ir a hacer? Pedir ahí, y ahí paga una cantidad por fotocopias. No se las dan en el acto, pero regresa. Entonces usted como muy estudiosa, eso le puede servir conseguir un expediente, no para ganar el curso, porque usted lo va a ganar bien. Le va a servir hasta para tener en su ejercicio profesional. No tiene puntos, lo repito, pero esa herramienta. Imagínese, usted va
y va a pedir un juicio ordinario, que no le interesa las partes, fenecido. Ahí tiene su carpeta desde la demanda hasta la sentencia y con recursos, su expediente de referencia. Usted quiere ver cómo se realiza una impugnación, ahí va a estudiar el expediente escrito. ¿Quiere usted tener un juicio oral? Ahí tiene su modelo, que tampoco estoy diciendo que sea infalible, el mejor ejemplo. No, hay que ser críticos, cómo mejorarlo. Pero es un punto de partida, ¿eh? Es un elemento comparativo de utilidad. Usted quiere ver un juicio ejecutivo en la vía de premio, quiere conocer un título ejecutivo, qué es un título ejecutivo, por qué cobra vigencia, por qué es necesario que esté inscrito en el registro de la propiedad para ejecutarse, cómo se lleva a cabo el remate, cómo se lleva a cabo la escritura traslativa de dominio. Ahí tiene el expediente. Pero esto lo tiene a la par de la explicación que yo voy a ir dando de cada proceso. Imagínense, voy a comenzar con el juicio oral. Termino de explicar y usted tiene su expediente. Le va a sentir, y usted después estudió el procesal civil. Después de mi explicación, el código, al leerlo, usted se va a sentir familiarizada hasta con los términos. Pero ya verlo plasmado, por eso es de que no hay un libro. En la otra sección me dijeron, dígame un libro que me dé todas las respuestas, el ABC, proceso civil. No hay. No hay. Porque convergen todos los derechos sustantivos civiles, constitucional, mercantil, teoría del proceso y procesal. ¿Y qué hay que hacer entonces? Tener esa vivencia de expedientes reales. La experiencia, esta es una recomendación que yo creo que 5% la van a cumplir. Pero también solo lanzo una inquietud. Voy a cerrar Penson y nunca he puesto un pie en un tribunal. Me va a pasar lo mismo que los médicos de sumo y los ingenieros de Zumbes. El procesal es litigio, es ejercicio de jurisdicción, es práctica. ¿Y dónde debo ir? Donde se genera la impartición de justicia, que es un tribunal. Ya con el expediente que usted dice. Y si usted fortalece eso y va a algunas audiencias orales, ¿cómo intervienen las partes? En el deber ser, pues no quiero decir cuál es la mejor metodología, pero no la podemos hacer por estas razones de Zoom. ¿Sabe cuál es la mejor metodología, Ingrid? Para aplicar y aprender procesal civil. Hacer clínicas procesales civiles, sociodramas, ubicarnos en un juicio oral donde usted va a ser actor, usted va a ser demandado, usted va a ser tercero civilmente demandado y aquí está la demanda. Y yo voy a ser el juez como profesor y hacemos ese ejercicio dinámico, práctico, simulando una sala de audiencias. Tal vez soy muy ambicioso, pero así se trabaja en las universidades del primer mundo. En Harvard se trabaja con la metodología del caso. En Europa nos enseñaron con la metodología del caso. Nos daban el problema, un caso práctico. Aquí está el problema. ¿Cómo lo va a resolver? A través de la aplicación, razonamiento y argumentación. Y usted con toda razón me puede decir, mire, lo que se está pensando es muy difícil porque no nos han formado a llegar a un nivel de abstracción superior del conocimiento. A lo sumo, quizá a la mitad de memorizar. Pero el derecho procesal civil, la memorización, no. Es superior el conocimiento de abstracción que aplicamos la solución a un problema del derecho. Es más difícil que aprender de memoria. No interesa que me digan qué es demanda, qué es, no, que la entiendan. Y que haya un caso práctico y lo apliquemos. El nivel de conocimiento y de abstracción es superior. Resolver un caso es una metodología del caso. Es competencias prácticas. Pero si alguien entra a Zoom 10 minutos y se va a ver Netflix y ni siquiera estas recomendaciones, ya usted puede imaginarse cuáles serían los resultados. Entonces esto conlleva mucho una formación personal autodidacta. Y no basta, aquí no basta ni es el espacio para quejarnos. No. Por ejemplo, si me dice, mire, a mí no me enseñaron, o el ordinario, a mí no me enseñaron los recursos. Entonces, con más razón, tengo que ser autodidacta y estudiar y plantearme las dudas. Y si usted me dice, Ingrid, mire, son tantas las dudas y tanta importancia que yo no recibí nada del ordinario, nada de los recursos, pues mi obligación, yo amo el derecho y para mí es una pasión, no es un trabajo. Entonces, ¿qué hacemos, Ingrid? Si son muchas las peticiones de esto, habilita una clase fuera de los horarios. Porque los horarios tengo que trabajar yo procesal civil 2 y habilito una reunión fuera de los horarios, quizá un sábado, y yo les voy a explicar las dudas
o los repasos que necesiten de procesal civil 1. ¿Me explico? Pero son ustedes los que me lo van a decir. Si nadie vio un juicio ordinario o los medios de impugnación, ese es un alerta. No lo voy a evaluar ni lo voy a incluir, pero ya tenemos que tener ese conocimiento para procesar civil 2 mercantil. No sé si lancé mi reflexión, Ingrid. Gracias, doctor, de mucho conocimiento lo que nos indica. Es una metodología de aprendizaje diferente, desde la práctica, de la trinchera, porque es procesal, parte práctica. Yo quiero acercamiento a los tribunales. No va a tener puntos, no va a tener, pero imagínense el aprendizaje. Si alguien trabaja en un bufete de procuradora, yo pagaría por trabajar de procurador, no que me pagarían, por el aprendizaje que yo voy a generar. La utilidad, y muchos, como somos trabajadores y en la noche somos estudiantes, tenemos que habilitar un espacio, un día hábil para ir a hacer este ejercicio. O buscar un amigo que trabaje en tribunales, un amigo que sea procurador para compartir, porque ese expediente puede ser que alguien diga, yo voy a obtener un juicio oral, tú te vas a encargar en la vía de premio, se distribuye y al final se comparten las fotocopias. Es como dosificar, si hay problemas de tiempo y trabajo, entonces reunirse con 3 estudiantes responsables. Y este ejercicio, pues siendo muy ambicioso, yo pienso que lo van a hacer el 10%. Pero yo cumplo con mi función de recomendarlo. Entonces, es absurdo llegar a ser abogados y nunca haber puesto un pie en un órgano jurisdiccional con un criterio analítico y de pensar. No se trata solo de ir mecánicamente. En 2 palabras se los digo, acerquémonos a lo procesal. No en suma nada más. Este es un recurso, pero este es insuficiente. Yo no puedo aprender solo procesal con Zoom. El médico no va a aprender sus conocimientos solo con Zoom. Tiene que hacer esas prácticas, esos ejercicios en distintas áreas de los hospitales. Tiene que hacer sus especializaciones prácticas. Y a través de cometer errores, se genera aprendizaje. Pero si no hay ejercicios, no va a llegar ni siquiera a error para poder reflexionar. Bueno, ahora abro espacio a preguntas y comentarios. Gracias, Ingrid, por participar. Josué está levantando la mano. Lo escuchamos. Josué Estrada, y después va a intervenir Patricia Najarro, que levantó la mano, y les ruego que conecten sus cámaras. A mí me agrada ver a seres humanos, a personas así como me gusta ver a Ingrid, no a servidores o robots. Josué no va a conectar su cámara, que levantó la mano antes que Patricia. Y aquí el tiempo, en derecho también el tiempo es importante. Para plantear una acción, una demanda, hay tiempo, no lo puedo hacer cuando yo quiera. Y si lo planteo fuera del plazo, la otra parte interpone una excepción de prescripción. Y ustedes, para tener la prescripción, tienen que regresar a obligaciones. La prescripción negativa y la prescripción positiva. Bueno, no veo que participe quien levantó la mano primera. Patricia, ya la escucho y la veo muy bien. La escuchamos, Patricia. Buenas noches, doctor. Bienvenida. Realmente es un gusto escucharlo. Fíjese que me llamó mucho la atención el hecho de que, al menos de mi parte, yo nunca recibí nada sobre el juicio ordinario ni tampoco sobre los recursos. Entonces, solo quería expresarle que a mí sí me interesaría bastante tal vez abordar una clase extra, porque realmente hay muchas cosas que siento que no las vi y me gustaría como aprender. Patricia, ¿y tiene usted su programa de procesal civil 1 a la mano? No lo tiene. No lo tengo, pero lo Bueno, puedo solo buscar. le quiero, no se preocupe, Patricia, le recuerdo que en esa parte está el ordinario y están los medios de impugnación. Es decir, sí es parte esencial, pero voy a tomar en cuenta su opinión, su sugerencia. Solo habría una condición de mi parte, porque esto es obligaciones recíprocas, ¿se acuerda de obligaciones? Entonces vamos a escuchar qué más opinan los demás, pero sí le anticipo mi criterio. Con gusto lo podría hacer en un horario que no sea de clase, porque ya todas las clases están destinadas para procesal civil. 2, si hay acuerdos, y también con el cuidado, ¿verdad, Patricia? Que si lo hacemos es libertad, que no va a decir alguien, nos están obligando a estudiar temas que no van a ser objeto de evaluación,
porque yo no los voy a evaluar. No voy a evaluar ordinario pero esos conocimientos son requisitos sine qua non para poder entender procesal civil 2. O sea que indirectamente son evaluados. Entonces, de acceder, voluntariedad, para que no vaya a haber mala interpretación, que un gesto de mi parte de destinar más tiempo fuera y algo que no es parte del contenido del programa, se pueda equivocar. El único requisito que yo pondría es una lectura previa a la clase, al repaso, a la recapitulación del juicio ordinario y los recursos, para que estemos en una mejor posición. El compromiso es que antes de esa fecha, que tenemos libertad de fijarla, porque para conocer los recursos no hay prescripción. Podemos fijar si ustedes quieren 15 días, en 20 días, en un mes, eso lo acordamos. Lo único es que yo necesitaría el compromiso que antes de esa sesión sí leamos el código en cuanto al juicio ordinario, en cuanto a la prueba y los recursos, para que obtengamos mejores resultados de lo que yo voy a explicar. ¿Le parece? ¿Puede adquirir ese compromiso? De mi parte, sí, licenciado. Muy bien, y ahí viene otro aspecto que vamos a corregir en la clase. Solo podemos hablar a título personal, porque no tenemos mandato para hablar en nombre de nadie. Y ahí invoco Derecho Civil 4 que lo ganaron, y tampoco podemos actuar ni siquiera como gestores de negocio. O sea, nosotros siempre solo tenemos legitimación a hablar a lo individual. Le digo eso porque muchas veces dicen, es que mis compañeros, alto, le digo, ¿cómo acredita su personería? No, usted no puede arrogarse facultades, y en materia constitucional y derechos humanos los intereses difusos solo los puede representar el Procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué? Ya estamos hablando de términos procesales, y incluso nuestro lenguaje, nuestra redacción va a cambiar, a dejar un lenguaje popular, empírico, a un lenguaje científico, la forma que hablemos. Usted escuche a dos médicos y me va a decir si entiende la conversación. Igual es en el término procesal. Así que, Patricia, con gusto, vamos a fijar una fecha, me vuelve a recordar el tema y damos un plazo para que ustedes puedan estudiar también el ordinario y los recursos, porque esos recursos son aplicables a los procesos que vamos a ver también. No es que sean solo para el juicio ordinario, no, son aplicables a los procesos que vamos a trabajar. Entonces, considero que ese recordatorio, esa retroalimentación va a ayudar a todos y todas. Ok. Muchísimas gracias, Vamos doctor. con Allison, Robin, Allison, van a intervenir y vi otra mano por ahí. Andrea. Doctor, muy buenas noches. Pues vamos a respetar aquí el género, Robin, y vi que las damas pues tienen prioridad en atención a los derechos de las mujeres. Y usted va a intervenir después de las dos. Vamos, Alison. Buenas noches, Y Andrea. y compañeros. Gracias por permitirme hablar ahorita. Doctor, yo tenía una duda. Fíjese que por tema de pandemia, pues sobre las audiencias era como un poquito de problema para estar presentes. Entonces yo no sé si usted me podría como ayudar porque a mí me gustaría estar presente muchas, o aconsejar más bien cómo podría yo estar presente en una, o porque no sé, realmente desconozco si ahorita por temas ya de COVID, supongo que ahorita ya no, están privando la entrada a estas, ¿verdad? Perfecto. Entonces me escribe, porque no puedo, yo tengo muchos amigos, jueces civiles, pero primero tengo que hablar con ellos porque las salas de audiencia son muy pequeñas. Ah, y yo ok. no le voy a enviar 200 estudiantes. Tendría Está que ser bien. previo, tendría que ser una labor como de organización. Hablar con ellos, decir, miren, un número reducido por audiencia. Además, no crea que a todos les va a interesar. Ese aprendizaje, experiencia, van a ser pocos. Entonces Está yo lo bien. voy a organizar, pero me tiene que escribir a ese correo y yo voy a hacer la calendarización, hablar con diversos jueces para que miremos sus audiencias. Está bien, doctor, muchas gracias. Entonces yo le escribo por correo. Perfecto. Gracias. Vamos, Andrea. Buenas noches, doctor. Mucho gusto de saludarlo y de estar en su clase también. Bienvenida. Gracias. Yo comparto la opinión de mi compañera Patricia, de que sí haya un repaso de procesal civil 1, porque la verdad, como usted dijo, no es tiempo de quejarnos, sino de actuar y de estudiar, pero lastimosamente en la sección en donde yo estuve, no recibimos clases.
¿Por y qué? eran solo laboratorios. ¿Y por qué no Entonces, recibieron clases? porque nos daban solo laboratorios, dije. Nos ponían a hacer solo laboratorios y nada más. Lastimosamente, no voy a decir el nombre del licenciado, pues, pero No, como tampoco lo usted estoy dijo, preguntando. como usted dijo de que los estudiantes merecemos respeto y le agradezco por dar su clase, por estar presente y todo, y entonces yo no siento de que aprendí mucho en Procesal Civil 1 porque realmente era solo laboratorios y laboratorios y no nos explicaban nada. Y entonces sí compartiría la opinión de mi compañera Patricia. Y le Perfecto. agradezco bastante por Con su gusto, clase. con gusto, Andrea, y lo fijamos en un día que no sea de clase, ¿verdad? Claro, claro. Sí, muchísimas gracias. ¿oyó? Y Andrea, lo único que espero es que también me dé su compromiso que va a leer sobre el Sí, ordinario y claro los que medios de sí. impugnación previo a esa actividad. Claro Con que gusto. sí. Va. Estamos para aprender. Con Gracias. dos estudiantes que estén conformes, ya la actividad se va a dar a cabo. Con mucho Gracias, gusto. Lick, muy amable. Robin, por favor. Robin Barán. Buenas noches, doctor, mucho gusto. Bienvenido. Qué bueno Gracias, que gracias. participen los caballeros, porque solo las damas son más valientes en participar. No, tal vez porque lo que las damas preguntaron algunos caballeros, era lo que iban a preguntar también, ¿va? Pienso yo, no sé, ¿vale? Solo tengo una duda. ¿Qué capacidades mentales y volitivas tenés para entrar a la cabeza de ellos? Es un comentario, Bueno, pero la base científica, ¿cuál es? bueno, tendría que estudiar un poquito más a fondo el asunto, pero Bueno, de momento es lo que puedo decir en muy bien. Yo te digo eso porque mi siempre favor. mis relaciones van a ser, cuando hablamos de pretensión procesal, como estamos en curso procesal, todo ejercicio que yo voy a utilizar va a ser en beneficio. Una pretensión tiene que estar sustentada sobre un fundamento, sobre una evidencia, sobre una prueba. ¿Crees que te lo ponga sencillo en unas palabras populares que no es para responder el examen? Todo con los pelos de la burra en la mano. Esa frase yo creo que todo el mundo se entiende. Sí, sí, Y explicado sí. técnicamente es que la pretensión tiene que tener un fundamento. Y hay un principio que no se les olvide que ustedes estudiaron en Procesal Civil 2 y me lo vas a recordar. El principio de la carga de la prueba. Eso no me vas a decir que no te lo enseñaron. Artículo 100, estoy seguro que sí. Sí, Yo sí, entré a tu cabeza aquí, ve, entré y ahorita te recordaste que sí te lo enseñaron. Artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, mi apreciado Robin. Está bien, doctor, muchas gracias por la observación. No, Creo pero que es muy- explícame, no iba a dar la pregunta. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es lo que uno en lo personal va a ofrecer. Lo que uno va a ofrecer, pero ahí no has explicado en qué consiste. Consiste en que No, y lo que vas a ofrecer, ¿qué vas a ofrecer? es sobre qué se basan los hechos y todo eso. Cómo Esa es la sucedieron. sentencia. Pues nos vas a fundamentar los hechos controvertidos, es en la demanda o en la contestación. Pero va encaminado a eso porque es lo que va a ir. No. Los hechos van en la demanda. Eso lo viste en teoría del proceso y en procesal civil 1. La carga de la prueba. Artículo 120. Eso es importantísimo. Y eso es aplicable. Me estás preocupando tu salud. Y yo creo que hablar te hace mal. Entonces, por hoy te vas a salvar. Ya no hables No, mejor, pero sí te voy a no, explicar. No, te está haciendo mal hablar. no tenga pena, doctor, solo quería... No, Robin, pero no voy a dejar en el aire yo esa duda para que todos saben qué es la carga de la prueba. Vamos a ver, Alison, te lo voy a verificar, porque veo Ok. que no te interesa la carga de la prueba y ese es un principio fundamental. Voy a hablar de ese tema y regreso con, no te desconectes, seguir conectado. Alison, no creo que Alison ya se haya ido a ver Netflix, no. Sí, doctor. No, todavía no. La carga de la prueba. Todavía no. Bueno, la carga de la prueba, artículo 126, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué significa? Pues no tengo tan clara una respuesta, doctor, la Pero verdad. puede auxiliar en su código.
que me gustaría que me apoyen. pero no creo, no les voy a querer decir que no se los explicaron. Pues le soy muy sincera, yo, el licenciado que tuve, pocas veces nos dio clases, siempre cancelaba, pues entonces no tuvimos tanta oportunidad de recibir clases. Pero sin comentarios. Entonces sí tendría como un poquito de Uy, quedaría pero sí me debiendo. van a asustar. No, sí, sí, yo de hecho apoyo también a Patricia porque sí me gustaría recibir como un refuerzo porque como le digo, no Bueno, recibimos ahí tantas voy a clases. explicar los principios y voy a explicar la carga de la prueba. El principio de la carga de la prueba es tan importante, Alison, que no es para un proceso en particular, es para todos. Entonces, en ese repaso que vamos a hacer, por cualquier circunstancia, si no lo abordara, usted interviene y me recuerda. Solo les traslado de un momento el fundamento, artículo 126. Esa es parte de la lectura que van a hacer ustedes antes de esa recapitulación. Sí, tienen que leer el 126. Y antes de regresar con Robin, les recomiendo que para leer una norma jurídica en cualquier área, no en procesal, civil y mercantil, hay una técnica que cuando miremos las normas, yo les voy a aplicar con un ejemplo. Y la técnica es que una norma jurídica tiene una premisa mayor, una premisa menor y su conclusión. Es un silogismo, pero para poder interpretar la norma tenemos que separarla en sus supuestos. Y ese ejercicio lo vamos a hacer cuando yo les ayude a interpretar una norma. Por ejemplo, ahorita no tenemos tiempo, pero si fuera el 126, el día del repaso con Alison, vamos a hacer el ejercicio. Ella va a leer y mi función va a decirle, hasta aquí llega la primera premisa, alto. La segunda premisa aquí, si hay una tercera o cuarta, depende de cada norma y una conclusión. Eso es desglosar el horizonte referencial de la norma y sus elementos. Es aprender a interpretar, argumentar y aplicar la norma. Y ese ejercicio que vamos a trabajar no les va a servir para procesos civiles, para todo proceso del derecho. No basta con leer la norma típicamente, es más, si somos más técnicos y hablamos de una norma del Código Civil, hasta voy a leer yo la exposición de motivos, donde mis alumnos de civil sustantivo explicamos la exposición de motivos de la norma que queremos estudiar, hablemos del negocio jurídico, conozcamos el íter legislativo, el por qué se reguló la categoría de negocio jurídico. Entonces, entender el antecedente de la norma nos va a ayudar a conocer el espíritu del legislador. ¿Dónde está el espíritu? En esas normas que se llaman exposición de motivos, el por qué y para qué. Y ese es un elemento de interpretación de la norma. La ley del ritmo judicial establece los métodos de interpretación de la norma. Pero si no sabemos interpretar con las técnicas y la metodología de la ley, tenemos problemas. Porque las normas no son aprenderlas de memoria, son entenderlas y hay que desglosarlas. Y también saber utilizar las comas y los puntos. Y hay una interpretación gramatical que establece el mismo judicial, entender el significado. Y si yo no entiendo el significado de un término, de una norma, voy a buscar un diccionario jurídico, que virtualmente ahora es muy fácil. Ese es otro elemento que tienen que tener ustedes como cabecera, un diccionario jurídico. Cuando no entendamos una frase, si no entendemos esa oración de la palabra, por ejemplo, carga de prueba, ¿qué significa? Es una obligación procesal. Una obligación de probar mi pretensión, de aportar los medios de prueba que fundamenten mi pretensión. Y en materia laboral existe lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Y ahí vamos a ver, desglosar los elementos, pero estoy hablando de principios fundamentales. Entonces, esos ejercicios que vamos a hacer les va a ayudar a cambiar estereotipos, prejuicios o vicios o hierros de cómo leer las normas, cómo interpretarla. No es de memoria, pero ese ejercicio lo vamos a hacer y se puede adquirir mejores competencias, habilidades, conocimientos y destrezas si se hace. Aprender haciendo, pero si no hacemos, si no tenemos ni siquiera un código actualizado y no tenemos disposición, aunque yo me ponga de cabeza con los mejores recursos, no vamos a lograr. Es un trabajo de doble vía, un equipo. Yo soy el director del equipo, pero ustedes son los actores principales. A mí me toca que diseñar un esquema de juego con una estrategia. Pero si ustedes no cumplen el diseño y la estrategia, no vamos a ganar el partido. Sea el deporte que sea. Hay una ruta
pero esa ruta se construye científicamente. Gracias, Alison. Regresamos con Robin. ¿Cuál era la pregunta, Robin? Ya estamos sobre el tiempo. Robin. Bueno, Josué también levantó la mano y con Josué te podemos terminar. Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia, ¿me escucha? Perfectamente, Josué. Solo que si te conectas sería mejor. Sí, me conecté. Solo tengo un poco de fallas. Bueno, Lo único entonces que... lo escuchamos. Disculpe la molestia. No La hay próxima problema, sí. José. Adelante. Yo escuché más o menos que mencionó sobre dónde podríamos encontrar ejemplos del ejercicio profesional, así como el Archivo General de Tribunales. del OJ y ahí hay procesos fenecidos. Ajá. Entonces, le mando un correo por aparte para que me dé la información, porque la verdad sí me interesa. No, esa labor de investigación les corresponde a ustedes. Entonces solo tenés que ir al edificio de la Corte y parte de esa investigación es que preguntes dónde queda el Archivo General de Tribunales. Es que ese bueno. es el ejercicio es ese. El aprendizaje es llegar al lugar, al escenario, preguntar, averiguar, llegar. Yo te doy el nombre de la unidad y el resto Ajá. compete, es parte de la investigación. Sí, Pero por sí, eso la se lo papa, pregunto. la papa así pelada, servida con crema, no te la puedo dar. Ah, bien, Lee. Es broma. Bueno, No, solo entonces simplemente. ya está tu disculpe que duda lo interrumpa. resuelta. Archivo General de Tribunales. Ah, bueno. Ahora, Gracias. ni siquiera más a pedir dónde está ubicada la Corte Suprema, ni la Torre de Tribunales, o dónde están los civiles. Eso sí no lo voy a decir. Es parte de la investigación, pues. Ok. Gracias, Lee. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Feliz noche, noches, doctor. licenciado. Gracias, Feliz doctor. noche. Buenas Feliz noches. noche, licenciado. Buenas noches, doctor.